Bueno, continuamos en las cosas como son, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros. Buenas noches, bienvenido siempre Milton Bongese, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Hace unos días veíamos con preocupación, y además lo conocíamos, que las personas en Piura, los ciudadanos tenían que excavar para poder tener un poco de agua para sus viviendas, para sus actividades, para el aseo, pero además estaban en un conteo regresivo porque les habían señalado, y esta era información también pública, de que iban a tener agua solo un mes más, ¿no? Estaban con la soga al cuello contando los días. De pronto, tras el Consejo de Ministros, se informa que se van a dar 15 millones de soles, declaratoria de emergencia, 34 distritos, pero la pregunta inicial sería, ¿cómo se desencadena este estrés hídrico? ¿Cómo se llega a decir de un momento a otro que de pronto solo podrían tener un mes de agua? Mira, lo que ha pasado lamentablemente es una crónica más de la improvisación y profunda desinstitucionalización que está pasando en el país. ¿A qué me refiero? En 1976, el gobierno militar de aquella época inaugura un proyecto muy grande, que es la presa Poechos. De hecho, era la presa más grande del Perú, que tiene una capacidad de almacenamiento de 1.000 millones de metros cúbicos. Así es. La vida útil de esa presa era 30 años y al año 30 debía hacerse una profunda descolmatación de esa presa, que significa limpiar de sólidos, de sedimentos que se meten en la presa, y luego seguir su vida útil. Pero eso claro, no... propia de la cantidad de años que estaba operando. Así es, que se va acumulando los sedimentos, entonces va perdiendo capacidad de almacenamiento. Pero eso significaba también que regularmente el proyecto especial Chirapiura debía hacer cierto mantenimiento para prevenir que esa colmatación sea mayor. Bueno, 50 años después, lo que tenemos es que en realidad no hemos hecho el mantenimiento, sobre todo en los últimos años, y esa presa ha perdido el 65% de su capacidad de almacenamiento. Es decir, tenía 1.000 millones, se perdieron 650 millones, quedan 35 millones de metros cúbicos. Por la falta de, digamos, mantenimiento. De mantenimiento. Paralelamente viene algo que sí no es culpa de nadie, sino de la naturaleza, del cambio climático, que viene esa misma sequía que hace unas semanas, unos meses, fue uno de los motivos de alarma de los incendios forestales. Esa misma sequía venía anticipando que podía haber un déficit hídrico en la región del norte. Pero esa era una información que ya tenían las autoridades. De hecho, estamos viendo en las noticias desde hace más de una semana que en Ecuador están restringiendo la electricidad porque parte importante de la electricidad se genera por generación hidráulica. Entonces, por generación hídrica. Entonces, ante la falta de agua, tienen que restringir la distribución de energía. Acá lo sabíamos, teníamos las alarmas, pero seguimos usando el agua sin ninguna restricción, hasta que hace unos días se les ocurre hacer la batimetría y se dan cuenta que en lugar de tener los 50 millones de metros cúbicos que alguien estimaba, tenían solamente 14 millones de metros cúbicos. Esta batimetría, medir, ¿no?, es muy complejo. ¿Por qué recién se hace? ¿Por qué se le dio la información en realidad a los ciudadanos piuranos de una batimetría del año 2018 o 2019, si mal no recuerdo? Sí, mira, gran parte de los problemas están asociados también a este proceso fallido de descentralización que hemos tenido en el país. Transferimos a los gobiernos regionales el manejo de proyectos especiales muy complejos como el de Chirapiura, que requiere cierto nivel de profesionalización, cierto nivel de recursos permanentemente para hacer tareas de mantenimiento. Si tú no estás haciendo esas tareas de mantenimiento que son complejas, técnicamente sofisticadas y además que requieren presupuesto, si tú no haces eso, entonces pasa lo que ha pasado ahora.
que en un contexto de menos lluvias, de repente tanto la agricultura como la población, como la ganadería se van a ver afectados porque la presa no tuvo el cuidado ni el manejo de prevención de riesgos que debía haber tenido. Ayer conversábamos con el ministro de Vivienda, justamente aquí en el programa. Él hablaba y daba algunos detalles, ¿no? 15 millones de soles para esta declaratoria de emergencia, porque había un riesgo inminente en estos 34 distritos. Ahora escuchamos, por ejemplo, voces de alcaldes en el que dicen, bueno, también deberíamos incluir, ¿no?, a mi sector que se ve afectado. Van a continuar, tengo entendido, en reuniones con los agrícolas. ¿Se puede hacer algo desde su experiencia en un plazo que efectivamente en menos de un mes no permita o no lleve a los ciudadanos de Piura a quedarse sin agua? Lo que va a haber es paliativos. Lo primero que tienen que hacer es que esa agüita que queda, porque queda muy poquita agua en la presa, tienen que dedicarla casi exclusivamente, como dice la ley de aguas, al uso poblacional. Lamentablemente, las plantas, los animales tendrán que dejar su prioridad y ser prioritariamente usada para el consumo humano. Para el consumo humano. Esa es la primera medida. Y cuidarlo, porque a la peruana, que cada vez que hay un canal, todo el mundo tira su manguerita, saca la bomba, y entre que está viniendo el agua hasta la planta de tratamiento, todo el mundo le robó un poquito de agua y llegan finalmente gotitas. Entonces, lo primero, reservar esa agua y asegurar que en la conducción no se la roben para otros usos. La segunda cosa es que tiene que haber también algunas excepciones para el manejo del acuífero. Habrá que autorizar, esto lo regula la ANA, que la gente puede empezar a sacar más agua de los pozos de la que está permitido, y eso va a solucionar o por lo menos va a mitigar el corto plazo, pero acuérdate que si tú le sacas al acuífero más agua de la que debería sacarlo, el problema es del siguiente año, porque le saco más agua. O sea, simplemente sería arrastrar, digamos, Así es, confiando que el próximo año el régimen de lluvias permita recuperar los niveles de agua de la presa Povechos y luego con el tiempo se vaya recuperando la reserva de agua que está en el subsuelo. Porque el agua que se acumula en el subsuelo es justamente para momentos de emergencia. Pero si la sobreexplotas, también corre el riesgo de llegar a un nivel en el que el agua se acaba porque está ahí acumulada, ¿no? O no llega a recargar el acuífero a la velocidad que la población demanda. Y en tercer lugar, tiene que también aumentarse la eficiencia ya del uso del agua, ¿no? Un tema que no se trata mucho es el de la empresa prestadora de servicios de agua potable de Piura. Es una empresa la EPS Grau. La EPS Grau, que tiene más de muchísimas 20 denuncias además y reclamos. Y mira, y de cada 100 litros de agua que produce, solamente cobra 50 litros. Es decir, se pierde la mitad del agua que produce y solamente cobra por la mitad del agua. Si no tiene, digamos, la capacidad técnica y tampoco la capacidad económica, y las denuncias de los ciudadanos, a ver, son constantes, son abiertas, totalmente, son públicas, las conocemos, ¿por qué se mantiene? Porque lamentablemente en el sector agua y saneamiento tenemos una tara mental los peruanos, y esa tara mental se refleja, por ejemplo, en el discurso de 28 de julio de la presidenta Boluarte ante el Congreso de la República, que en medio de la nada estaba hablando de ese discurso de 5 o 6 horas llenos de cifras, contradicciones. En medio de ese mar de aburrimiento dijo, y por si acaso no vamos a privatizar el agua. Y nadie estaba hablando de privatizar nada, pero dijo eso, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y eso es reflexión de una tara que tiene el peruano, en que dice que, así como lo decimos en educación y salud, pensamos que el agua tiene que ser manejada por empresas públicas que son absolutamente ineficientes y quebradas y una fuente de corrupción tremenda. Para no ir con el argumento de la privatización. Así es, para no... Y nadie habla de privatizar, de hacer una concesión, una asociación público-privada para que puedas mejorar la gestión. Ahora, nuestro país existen 50 EPS, una de ellas es Edapal, Lima y Callao, claro, sí, y las otras 49 están en el ámbito municipal. De estas 49 están en situación de insolvencia o con problemas económicos. Las más de 49. 20 o las 20. No, las 49. Lo que pasa es que si tú le quitas el subsidio del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en la época del gobierno en el que yo participé,
se creó la OTAS para que esas CPS empezaran poco a poco el camino hacia concesiones y asociaciones público-privadas y mejorar el modelo de gestión caduco, fracasado que tenemos hasta ahora. Lamentablemente se terminó el gobierno y eso se retrocedió y se archivó todo, pero la OTAS, en vez de ser la entidad pública que promovía la mejora de esas CPS a través de meter un socio estratégico, lo que pasó es que les pasa plata para que cubran sus costos operativos. Entonces, esas empresas, si tú les quitas el subsidio operativo de OTAS y si le quitas el subsidio del Ministerio de Vivienda para inversiones, no son sostenibles financieramente. Pero no brindan el servicio que requiere la ciudadanía. Mira, tampoco. tanto no brindan que, por ejemplo, en la costa, si de cada 100 hogares que tienen una conexión de agua potable, la mitad es agua que tienen en la casa, no tiene cloro adecuado. O sea, estás tomando agua que no está desinfectada. Y en la sierra y en la selva, de cada 100 hogares, solamente 20 tienen agua clorada y 80 hogares que creen que tienen agua potable en su casa, porque abres el caño y sale agua, por horas, pero sale agua, esa agua no está desinfectada porque no tiene cloro. Entonces tenemos una tragedia, no queremos ver el elefante en la sala, lo que no queremos ver es que el sistema, el modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento en el Perú ha colapsado y ya no da para más y se requiere un cambio urgente de modelo de gestión. La descolmatación del reservorio de Poechos, ¿qué tan complejo es? Complejísimo. ¿O qué tan en la magnitud de complejidad? ¿En tiempo? En tiempo y en recursos yo te diría que casi es inviable económicamente. Más barato te sale construir otra, o sea, acuérdate, son 1.000 millones de metros cúbicos de agua y son 650 millones de metros cúbicos de agua en equivalente en lodos que han... Claro, tengo entendido que tendrían que construir otros 2 reservorios para poder hacer la descolmatación de Poechos. Sí, pero además el sacar esa cantidad de tierra va a costar y lodos va a costar muchísimo, la logística es muy complicada, ¿dónde vas a poner toda esa cantidad de lodos que vas a sacar? Pero además eso te va a costar el equivalente a nuevas cosas. Más bien la opción técnica que se ha manejado incluso desde el proyecto inicial es que esta presa tú debías subir la altura de la presa desde una cota hacia arriba y podrías recuperar parte importante de lo que se ha perdido. Es decir, levantas la presa y esa presa está hecha para eso. En la base aguanta seguir subiendo un porcentaje y de forma que tú puedas recuperar capacidad de almacenamiento, olvidándote ya de lo que está abajo. El problema ahí es que en su momento el gobierno del Ecuador prendió alertas de que eran temerosos de que eso podía inundar ya territorio ecuatoriano porque está en la frontera con el Ecuador. Y eso era algo que en su momento los técnicos peruanos decían que no era así, pero es algo que se debería hacer en estos meses para de una vez dilucidar. Yo creo que la solución más factible y económicamente viable es la de subir la presa, pero claro, ahí hay un tema que hay que tratarlo. Pero subir la presa tampoco, a ver, es algo más sencillo, entre comillas, sí, pero también es costoso. Es costosísimo, sí. Y ahí tú tienes un tema también que es parte de todo este descalabro institucional que hay en el Perú, ¿no? Hasta qué punto nosotros seguimos generando servicios públicos casi gratuitos. La tarifa del agua, que es casi insignificante, nadie la paga, se maneja políticamente desde las regiones con estos proyectos especiales. Y por lo tanto nunca el proyecto tiene la plata para hacer el mantenimiento, ni los fondos para hacer inversiones, ¿no? Entonces, claro, después cuando viene la emergencia todo el mundo dice, ¿y dónde está la plata? Que venga el MEF y me dé más plata, pero la idea es también que
cuando el Estado hace una inversión costosa, el usuario, el que se beneficia, debe pagar por el agua también a tiempo y la tarifa adecuada para poder tener las reservas de contingencia para este tipo de casos. Milton, estos 15 millones de soles en la declaratoria de emergencia, ¿para qué sirven realmente? Mira, no le hace cosquillas para habilitar algunos pozos, para tener más camiones cisternas. Yo le hubiera agregado también algunas plantas. En mi época en vivienda teníamos unas plantas potabilizadoras de agua portátiles. ¿Para qué? Para donde haya un pozo de agua, llevas la planta, las metes. Es caro, pero te soluciona el problema de sed de la población. Y puedes empezar a sacar agua de distintos puntos de agua, aunque no sean en condiciones de potabilidad. Esas maquinitas te las... Entonces tienes que hacer eso, sacar agua de pozos, restringir por horas, tener cisternas, llevarla desde los puntos que tú consigues el agua hacia la población, pero no es que vamos a solucionar con todas, son todos paliativos, ¿no? Esto se va a solucionar. El problema de fondo continúa. Sí, hasta que no vengan lluvias, y el Senami ha dicho que de acá hasta fin de año no va a haber que lo lluvia. que se acerca, digamos, en cantidad de lluvias no es lo suficiente, no es lo que se requiere en el norte de nuestro país. Ha empezado en Piura este problema. Sí. A ver, no es que se pueda trasladar, pero ¿se puede observar de manera similar en otra región? Bueno, más bien esto viene desde el norte, ¿no? Recuerda que esta es una sequía que estaba presente en Ecuador, Colombia, el norte de Perú. Los pronósticos del Senami para el sur y para el centro del Perú no son alarmistas, no ha prendido ninguna alarma. Lambayeque, La Libertad. Podría bajar un poco, ¿no? Sí, de hecho va a haber cierta escasez de lluvias, pero todavía no hay alarmas de que esto pueda afectar fuertemente los caudales de los ríos. ¿Qué deberían hacer entonces las autoridades tipo Lambayeque y La Libertad? Bueno, lo primero es que tienen que empezar a revisar todos sus sistemas hidráulicos. Uno de los grandes problemas en Poechos ha sido que, como te digo, hace un par de semanas pensaban que tenían 50 millones de metros cúbicos y hoy recién se han dado y estaban regando el arroz, que es otra de las cosas, ¿no? Como un país en una zona árida donde escasea el agua ha promovido la siembra de un producto que requiere gran cantidad de agua. 50.000 hectáreas de arroz que requiere 5 veces más de agua por hectárea que un cultivo de agroexportación. Y vale la quinta parte. Ahora, tengo entendido que por información de los representantes justamente de distintos grupos de agrícolas en general, lo que ellos hicieron es pedir información antes de iniciar su proceso de siembra. Y les dijeron que no había ningún problema. Exacto, es lo que te digo, porque ellos pensaban que tenían mucho más agua, creo que pensaban que tenían 50 o 60 millones de metros cúbicos, cuando en realidad tenían 14. Y la ANA incluso, que se supone que tenía que haber aprobado en agosto los planes de siembra, los aprobó ya después de septiembre, cuando ya la campaña había empezado su proceso de siembra. Entonces, es parte de lo que el ciudadano a pie no se está dando cuenta, que esta crisis política que venimos arrastrando en los últimos 6, 7 años de continuos cambios de presidentes, de ministros, de viceministros, de directores, de funcionarios, ha hecho que el país esté desinstitucionalizado y todo se está haciendo mal. Todo se está haciendo mal de a poquitos y esas facturas se están acumulando, ¿no? Con lo cual requerimos pues que para las próximas elecciones los partidos políticos empiecen a pensar seriamente en fortalecer la gestión pública en el Perú. ¿Qué tanto debería intervenir o haber intervenido la Contraloría? Porque lo que se conoce hasta ahora es que, claro, se ha dado, digamos, el reclamo de un grupo de campesinos, indignados muchos de ellos, molestos porque han perdido ya aproximadamente 700 hectáreas. La pérdida, claro, puede ser muchísimo mayor, pero es lo que vienen diciendo hasta el momento. Sí. No, mira, la Contraloría lo que va a hacer es llegar, va a ponerle denuncias a todo el mundo, va probablemente a generar sanciones, procesos estos judiciales interminables. Yo la verdad es que no soy partícipe de este sistema de control que viene después, como es tipo forense. Vienen cuando los muertos ya están en el suelo
y ya no hay nada que hacer. Lo único que hace es acusar a todo el mundo y no tiene ninguna mirada prospectiva. ¿Pero puede hacer una intervención en el proyecto especial Chirapiré? O sea, podría encontrar algunas irregularidades que ameriten una intervención especial, pero ya es llorar sobre, o sea, lo que pasó ya pasó. La única forma de recuperar esto es, uno, que vengan las lluvias, y dos, tomar en serio el plan de recuperación de la capacidad de almacenamiento de pohechos. Bueno, compleja la situación. Súper compleja. En el norte, en Piura particularmente. Muchas gracias, Milton. Milton Bonjese, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha estado con nosotros en Las Cosas Como Son. Nos vamos a ir a una pausa y al volver vamos a conversar con el congresista José Cueto, congresista justamente de Honor y Democracia. Volvemos.